Conectamos en este momento con Yasmín Ávila. Ella nos va a comentar respecto de que hoy se llevó a cabo el foro análisis del fallo de la CC en relación a la CICIG e Iván Velázquez. Vamos contigo entonces, Yasmín, adelante. Así es, muy buenos días y efectivamente este día se ha realizado este foro por la Cámara de Periodismo para poder discutir con diferentes expertos en torno al fallo de la Corte de Constitucionalidad al tema de la CICIG e Iván Velázquez. Varias fueron las personas que expusieron su punto de vista en cuanto al tema de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad. Tanto el primer fallo que se emitió en cuanto a un tema de un amparo provisional, pero también se aclaró y se debatió respecto a este segundo fallo que se emitió cuando se ha solicitado una ampliación de esta primera resolución. Pero entre todos los panelistas, 3 de ellos pues que fueron los que expusieron sus puntos de vista y explicaron cada uno de los puntos de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, ellos 3 coinciden en que la Corte de Constitucionalidad y los magistrados que han firmado este segundo fallo donde se emite esta ampliación pues han extralimitado de sus funciones en cuanto a lo que establece la Constitución. Pero escuchemos a uno de los panelistas, específicamente hablamos del licenciado Estuardo Ralón, quien nos da estos detalles y habla precisamente de los límites que tiene que tomar en cuenta la Corte de Constitucionalidad al emitir un fallo. Escuchemos. Esos límites están expresados en el artículo 268 de la Constitución. Esos límites son defender el orden constitucional y para ello, en cada ocasión que se presente una acción a la justicia constitucional y que la Corte tenga que actuar, su interpretación está sujeta a ciertas normas. No es una interpretación que deje a la libre voluntad y al libre albedrío de la intención o la percepción que un magistrado de la Corte de Constitucionalidad se enfrente al caso concreto. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esas reglas? Como ciencia jurídica, en el derecho constitucional, pues existen limitaciones para esa función del juez constitucional. Las limitaciones legales y constitucionales expresas deben ser respetadas. Y me refiero con ello a que no debe de caerse por parte de un juez constitucional en la inaplicación de un texto expreso de la Constitución. O no puede caerse en un caso de un juez constitucional en una interpretación que vaya más allá de los alcances de las normas constitucionales que conlleve una reforma al propio texto constitucional. Es decir, tiene que buscar el sentido, el alcance, la armonía, la unidad de lo que es la Constitución, su sistema de valores, sus principios fundamentales. Son algunas de las conclusiones que se presentaron durante este foro, pero como les mencionaba, fueron 3 expositores específicamente de este tema, a las cuales se llegaron a varias conclusiones. Una de ellas, pues como lo comentábamos, coincidían los 3 en que la Corte de Constitucionalidad había pues excedido sus capacidades, pero también había acortado las facultades del presidente de la República, esto con base a un artículo de la Corte de Constitucionalidad. Otro de los temas es que se pudo haber inferido en algunos delitos, precisamente las 3 personas, los 3 magistrados que firmaron en este caso la segunda resolución donde se solicitaba una ampliación y una aclaración del primer fallo emitido en cuanto al tema de Iván Velázquez y también de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Así que fueron varias las conclusiones a las cuales han llegado este grupo de expertos, pero parte de estos detalles los tendremos también más adelante. De momento regreso con ustedes con esta información. Muy buenas tardes.